ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Sí. Tenemos una cuenta, hicimos una cuenta en Radio ADN, Aldo, en la página web de nuestra radio con respecto a cada cuánto tiempo, o como una especie de promedio en realidad, de cada cuánto tiempo ha salido una autoridad de este gobierno en lo que llevan de gobierno. Y más con la renuncia que se sumó el día de ayer, porque eran cada 4 coma tanto días. Ah, ya. En promedio, si lo ves de esa forma. Con la renuncia de ayer quedan 4 justos. Es decir, una autoridad ministerial, por lo menos, renuncia, entiéndase Seremi o ministros que han salido también, renuncia o es removida cada 4 días en lo que lleva este gobierno. Es interesante el ejercicio de hacer el promedio de cada cuánto tiempo. Esto no contabiliza a la gente que uno no se entera, no sé, un jefe de departamento, división o autoridades que son igualmente importantes, ¿o no? A mí lo que me llama la atención es que en gobiernos anteriores los pastelazos han sido principalmente seremis. Generalmente, igual aquí vamos en esa cuenta. Pero es que todavía yo creo que no llegamos a esa escala. Yo creo que todavía ha habido tanto previo a eso. Es decir, es verdad, hay muchos seremis que han renunciado, pero pastelazos recién están apareciendo ahora. Es el caso de Punta Arenas. En fin, yo creo que todavía nos falta 30 seremis. Nos falta mucho por conocer. Es que todavía son perfiles, personas que no han asumido. Es decir, el nivel de prematurez, voy a inventar la palabra, de prematurez que tiene la razón de la salida, todavía es muy inicial. Son 2 ministras, 5 subsecretarios y 30 seremis cuando se suma el de ayer, el seremi de vivienda del Maule. Lo voy a decir de otra forma. Todavía no empiezan a salir los que la embarraron en el cargo. Ajá. Ese es tu punto. Ya te entiendo. Claro. Y aún así ya son 30 seremis. Claro. Todavía faltan los que empiezan a maltratar a la secretaria. Bueno, más o menos por eso fue lo de ayer. Claro. Pero asumamos, es un cambio cultural importante porque hay gente que está asumiendo por primera vez cargos públicos, que no había tenido la chance de vivir de la política, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Sí. Que no tienen ni la experticia, muchas veces ni la vocación siquiera. ¿No fue ayer el que renunció porque el sueldo no era muy bueno, no? No sé, no. ¿Reguleque 2.0? Sí, Reguleque 2.0, exactamente. Y con cierto perfil, es que no sé si plantearlo, o cómo plantearlo, pero con cierto perfil socioemocional de este mundo político que uno adivina una adolescencia difícil, ¿no? Sí. Mira. Interesante análisis. Yo creo que si uno observa a los personajes, ahí ya te pasaste te das cuenta, pero yo no estoy diciendo nada, simplemente digo adolescencia difícil, que puede ser por distintos lados, pero en el discurso, en la forma de hablar de las cosas, en la forma de plantearse frente al otro, hay algún nivel de resentimiento como bien especial. Sí. Y eso se explica a veces en ciertas historias. Sí. A mí me da la impresión de que esto igual refleja algo que es más profundo también, en el sentido de que este gobierno, en el fondo, se llegó a ser gobierno sin muchos cuadros políticos preparados, formados en política, con una experiencia mínima en política. Y eso ocurre en parte porque este fue un gobierno que se construyó como su identidad política era la de ser oposición. Y la consecuencia de que tengamos todas estas autoridades salientes cada 4 días. Cada 4 días, el promedio, que no tenían forjado un equipo lo suficientemente sólido para cubrir todo lo que el Estado necesita cubrir, que es bastante grande. En el otro extremo tenemos otros partidos, que yo creo que es lo que le ha pasado al Partido Socialista, es lo que le ha pasado a quizá al mundo más de Chile Vamos, que es que se transforman en partidos que tienen demasiado cubierto todos esos planos. El problema es lo opuesto. El problema es lo opuesto. Como que clientalizan demasiado a los partidos y ya tienen hordas de gente esperando para asumir cargos.
Pero acá tenemos el problema contrario, que es que no tienen cómo cubrir todo esto y ponen gente que no tiene no solo una experiencia, porque a mí lo que me ha llamado la atención también acá es que hay varios casos que colindan con lo delictual. O sea, ahí tenemos un caso de abuso sexual, uno que se disfrazó de carabinero y salió en la calle. O sea, gente que no pasaba un mínimo filtro de cuidado. Pero bueno. Claro, mi punto es que yo no veo ahí una relación directa con el carácter Nobel, claro, que ellos tienen en la actividad pública, porque la verdad es que también nos tocó ver Chile Vamos cuando llegó al gobierno y los problemas eran de otra índole, que son los mismos que tuvo la Concertación cuando empezó también, que nos encuentras con gente que definitivamente no está habituada a ciertas formas y a ciertos contenidos también de lo que significa el ejercicio del poder, pero no llegamos a estos niveles. Entonces yo creo que hay una diferencia ahí, por eso hablaba del tema emocional que está pendiente, ¿no? Sí, el último del Seremi de Vivienda del Maule, se fue Patricio Ponce Arqueros, que se fue porque no le gustó el sueldo nomás, o sea, es mucho más simple que eso. Hagamos la presentación para entrar al tema de fondo, ¿no? Sí. Estamos con Rodrigo Sandoval, abogado experto en Derecho Migrante y Gestión Pública, académico de la Universidad de Chile. Bienvenido, Rodrigo. Un gran abrazo a todos. Estamos con Pablo Carbacho, abogado, máster en Derecho en la Universidad de Stanford y PhD de la Universidad de Edimburgo. Pablo, bienvenido, buen día. Buenos días. Y con Macarena Cornejo, abogada, secretaria general de Evópoli, con experiencia en trabajo legislativo y en políticas públicas. Macarena, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Nos falta algo en inglés en nuestro currículum. Falta. Carbacho nos está poniendo la barra un poco. Estamos fallando. Sí, está. En Stanford y Edimburgo. Todo eso es porque no tengo pega, si no tendría una... ¿Cómo me molesta algo que llevo como 10 años como el ex jefe de extranjería? Soy como el ex pololo que... Lo sacamos. Sacamos todos los ex. Sacamos todos los ex. Por decisión editorial del programa. Sí, ya no hay ningún ex aquí, son todas cosas muy presentes. Vamos al tema de fondo que hoy día es ley y que ha sido noticia en las últimas horas en términos al caso del subsecretario de Hacienda que salió por positivo un test de drogas y que se está esperando la contramuestra, que se ha demorado más de lo conveniente en mi criterio, para determinar si sigue o no sigue en el gobierno. El presidente Kast anunció ayer que hay un proyecto de ley hay un proyecto de modificación constitucional que es mucho más trascendente todavía para poder normar este tipo de casos en términos de los protocolos y las sanciones. Pero quisiera conversar con ustedes en términos mucho más amplios. ¿Es válido o no es válido, Pablo, que un funcionario o un subsecretario salga por consumo de drogas, uno? Y dos, la situación como la ha manejado este gobierno en términos de esperar una contramuestra que en mi criterio ha tardado mucho más de lo que era conveniente. Voy a partir por lo segundo. Yo creo que me llama la atención lo mal que ha manejado esto porque todo indica, no me imagino, bueno, no sé, quizás acá hay muchos prejuicios, uno ve al subsecretario y dice, no me suena como bueno, da lo mismo. El punto es que creo que se mezcla lo primero con lo segundo. O sea, creo que la estrategia ha sido mala porque este gobierno es en un afán, creo yo, muy ideológico en relación al tema de las drogas, decide cortar de plano a alguien respecto de quien el proceso de este testeo no ha terminado. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene una visión, creo yo, que es lo que, abordando la primera pregunta, que me parece que es inadecuada respecto del consumo de drogas, porque el consumo de drogas, bajo los estándares internacionales, es una enfermedad. El consumo problemático de drogas es una enfermedad y por lo tanto el enfoque, creo yo, de cualquier política respecto a las drogas tiene que ser ese, de salud, básicamente. O sea, si una persona consume drogas, yo lo primero que quiero saber es, bueno, esto la inhabilita, su nivel de consumo es problemático a tal punto que no puede ejercer su labor, puede traer riesgos para el trabajo que hace, etcétera, etcétera. Pero ese no ha sido el enfoque, ni siquiera había una discusión al respecto. La lógica de esta normativa que existe hace mucho tiempo por la cual se testea a las personas de gobierno si es que tienen algún nivel de consumo, no es simplemente pesquisar quiénes consumen y los que son pesquisados, por lo tanto hay que echarlos. No es esa la lógica, sino que
se pesquisa si es que se detecta un consumo problemático. No basta que haya consumo, sí, tiene que haber un nivel de consumo problemático. Bueno, en ese caso hay que disponer de cierta ayuda para esa persona. Y en ese contexto, en ese análisis respecto de qué tan problemático es el consumo de esa persona, se pueden tomar medidas administrativas como decidir sacar a alguien porque claramente no es compatible su salud con el cargo. Pero todo esto no está fuera de la discusión y me parece que el foco de simplemente cualquier persona que tiene algún nivel de consumo tiene que salir. Me parece que es una visión estrecha, que es prejuiciosa, que es asumir que las personas que consumen básicamente están vinculadas al narcotráfico, es no entender que detrás de eso también hay historiales de salud negativos que se pueden trabajar, etcétera. Genera una señal de estigmatización hacia abajo también, porque estás dando una señal a la ciudadanía de que te basta esa vinculación con el consumo, como para que tú quedes en una categoría de marginalidad por seguridad del resto. Exactamente. Y como en muchos otros ámbitos, acá me parece que este gobierno es muy poco consistente, porque si se trata si el punto es como la calidad moral de la persona para ejercer un rol público, o sea, sin ir más lejos, tenemos el historial de qué es lo que hacía el ministro de Hacienda hasta hace muy poco, con sus informes ad hoc para defender colusiones. Y eso me parece mucho más grave que una persona que dio positivo en consumo de marihuana. O sea, realmente me parece que si se trata de si esa es la discusión, acá veo mucha inconsistencia, sin mencionar la cantidad de seremis que tienen problemas con la justicia. O sea, creo que esto hace desviar la atención sobre un tema que es complejo, que es de salud pública, a un tema donde simplemente la estigmatización y los prejuicios es la única consideración. Macarena Cornejo. Oye, acá lo primero es que hay un proyecto que anunció recién ayer el gobierno, todavía no sabemos bien qué es lo que contiene porque todavía no ha sido presentado, y esto va a ser obviamente término de discusión legislativa. Obviamente los parlamentarios van a poder hacer modificaciones a lo que vaya a presentar el gobierno y también ver si es que van a sumar, porque lo que se anuncia ayer es que este proyecto va para diputados, alcaldes, gobernadores, entiendo, subsecretarios, pero no nombra al presidente de la República o a los jueces. Jueces de la República. Y yo creo, y me imagino que en la discusión legislativa también se va a aumentar el estándar a que pueda hacer también a todo tipo de autoridades de gobierno, incluido el presidente de la República. Yo creo que es un avance que también es parte de lo que venía haciendo también el presidente durante su campaña. Recordemos que en su campaña el presidente de la República también se realizó test voluntariamente en plena campaña, y yo creo que es parte del estándar que está buscando este gobierno. Yo creo que mezclar las renuncias de ciertas personas en el gobierno que no son comparadas con el tema de las drogas es un punto aparte, obviamente. Pero en esto yo creo que si nosotros queremos tener buenas personas que legislen, si queremos tener a subsecretarios, ministros y todo el órgano del Estado, obviamente trabajando bien y con buenos estándares, yo creo que avanzar en esto, o al menos en la discusión, a mí me parece bien, que va en la línea correcta. Por otra parte, tampoco hay que desconocer, y tampoco es obviamente decir, oye, acá las personas las estamos estigmatizando con este tema, pero acá también los subsecretarios, los ministros, los alcaldes manejan recursos, y acá no es un desconocimiento que con la crisis que tenemos hoy en seguridad y también con la crisis que tenemos obviamente en temas de delincuencia y las bandas de crimen organizado y el narcotráfico, yo creo que también ahí hay un tema que es importante revisar, y si les vamos a subir el estándar obviamente a cada una de las personas que quiere asumir alguno de estos cargos, yo la verdad es que no tengo ningún problema en avanzar en eso. Obviamente con un debido proceso, que si están las contramuestras, la persona tenga obviamente derecho a revisar su contramuestra y acto seguido obviamente ver qué es lo que pasa con la persona en ese cargo y no automáticamente sacarlo, porque imagínense, no sé, viene después
en unos años más algún ministro que puede dar positivo por distintos motivos, porque puede haber alguna pastilla, por ejemplo, que tome algún medicamento, que tome esa persona y eso genera un resultado positivo, obviamente esperar la contramuestra y hacer el anuncio que ocurrió esto, pero que vamos a esperar la contramuestra. Yo creo que avanzar en eso no es una mala señal y yo la verdad es que estoy de acuerdo con que se abran las discusiones en general en el Congreso y si el presidente, bueno, el Ejecutivo va a presentar una reforma constitucional, yo estoy de acuerdo con que abramos esa puerta. Pero ahí tengo la duda, porque ¿cuál es la razón por la cual un consumo de marihuana, el mero consumo de marihuana, significa una inhabilidad para cumplir este cargo? La inhabilidad para mí va en el momento en el que tú consumes marihuana. Ok, ¿cómo tú conseguiste esa marihuana? Ok, entonces tú ahí llegas a que tú llegaste a un dealer. Ese dealer tiene contacto. No necesariamente. Pero imagínate. En el caso de la marihuana, estoy diciendo. Un consumo no problemático de, no sé, por supuesto. cocaína, por ejemplo. Eso es Tú llegaste distinto, a un claro. dealer, y ese dealer probablemente tiene algún vínculo con un microtraficante o un narcotraficante, dependiendo. Y en el caso del autocultivo, porque tú explícame bien en qué estamos, porque esto ha ido cambiando, pero en algún momento el autocultivo no fue penado. ¿Estaré bien? No, eso es medio... estaba en esta zona ambigua. Está en un área media gris, pero sigue siendo pero para entender el punto, entonces, prohibido. en ese concepto, si el autocultivo estuviera aceptado, ¿no existiría la inhabilidad? Yo creo que ahí hay que revisar, yo no soy experta en este tema, pero, a ver, sí es un hecho que las drogas en general y marihuana incluso, también pueden generar en el cerebro una actividad un poco... esa es otra causa. Ya, Entonces, y eso significa que la persona no va a trabajar con su 100% perfecto. entregando lo mejor Entonces, Ahí tenés que obviamente, sacar para el a todos los que tienen incluyendo problemas de consumo de alcohol. Se te cae la mitad del Congreso. o si no, es que es súper importante el punto, porque cuando uno encuentra el objetivo, encuentra también las cosas que deberían quedar dentro o fuera. Entonces, si el tema es la lucidez, la pregunta es, ¿deberíamos excluir a todas aquellas personas que tienen algún hábito o alguna condición que pone en cuestión su lucidez? Y por lo tanto deberíamos preguntarnos entonces si un examen de orden psicológico o psiquiátrico debería ser un requisito para cumplir estos mismos cargos. Por Entonces, eso insisto en que el punto acá no debiese ser el mero consumo, sino las consecuencias de ese consumo, y eso requiere un análisis un poquito más detallado porque están las drogas, pero también está el alcohol, y eso... y una serie de otros factores o condiciones que afectan de la base, salud mental. condiciones también. Si perfectamente una persona puede tener, hemos tenido algunas autoridades que han reconocido tener ciertas condiciones y uno debería preguntarse si esas condiciones te llevan o no a una falta de lucidez para... Sí. Se cuestionó, de hecho, el gobierno pasado con el mismo presidente Boric, ¿se acuerdan? Al inicio de su mandato, cuando manifestó y informó, por así decirlo, que tenía un trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Y estaba revisando también a quienes nos acompañan a través de nuestro chat en la transmisión en YouTube, y muchas personas están haciendo los comentarios referentes a, claro, es necesario para el tema de las drogas en particular o del consumo, el secreto bancario, por ejemplo. ¿No es más importante eso que estar haciendo test de drogas con respecto a seguir al narcotráfico y los dineros del narcotráfico? O sea, es un excelente comentario. Claro. O sea, creo yo Son que muchos de nuestros auditores quienes están con esa postura. Yo quiero resguardar los vínculos entre una autoridad pública y su, como digamos, su blancura frente al crimen organizado. Bueno, que pongamos una norma, me parece mucho más eficiente una norma que nos permita analizar los flujos bancarios y el patrimonio de una persona en detalle que va a entrar a un cargo de público de importancia, para asegurarme que no tiene ninguna conexión con lavado de dinero o con ningún otro tipo de cuestión. O sea, es que ahí es donde yo siento que hay inconsistencia y que hay mucha ideología, porque obviamente las drogas, no cabe duda, son un problema para la sociedad, generan malas cosas, digamos, en la salud de las personas. No, eso no está en duda, pero no podemos centrar todo un problema porque un subsecretario salió positivo, que todavía no tenemos certeza de eso, y desde una mirada tan simplista. O sea, al final lo que pasa es que muchas de las discusiones terminan siendo muy simplificadas cuando yo creo que admiten una
una discusión mayor, hay más consideraciones que tomar en cuenta y sobre todo perdemos el foco de lo que está detrás. Y este ejemplo me parece que da cuenta de eso. Claro, porque al final, si nosotros no logramos encontrar una claridad respecto al objetivo con esta medida, finalmente llegamos a concluir que ese objetivo no existe o no existe con claridad y como bien dice alguien aquí en el panel, no puedo decir el nombre porque no se identifica, pero finalmente puede ser incluso una herramienta como de desviar la atención respecto a otros temas. Porque entonces si no está claro el objetivo, esto solamente lo que cumple es una función disuasiva respecto de cuestiones que no se quieren discutir y lo hacen bastante bien porque por algo estamos hablando del tema, digamos. Lo que me ha llamado la atención en este caso es que al menos donde hay exámenes periódicos de consumo de drogas en el deporte, el valor de la contramuestra, que no es un nuevo examen, es el mismo examen que es sometido a un nuevo proceso de revisión, es habitualmente muy rápido, porque se busca evitar todo lo que ha pasado en este caso con el subsecretario, en términos de que queda en una suerte de limbo sin un protocolo establecido. Y en ese caso me da la sensación que se actúa con severidad en la sanción inicial, en la exposición pública, pero con muy poco rigor en lo que debería ser un procedimiento que ya debería estar súper aceitado, ¿no? Más para que no te desayunen, ¿no? Aquí lo que parece es que estaba el temor a que se filtrara el examen antes de la contramuestra y se prefirió actuar rápidamente, más allá de actuar bien, como ha sido el juego de palabras que se ha hecho en los últimos días. Digamos. Parece más eso, ¿no? Pero además con una cuestión que a la gente que trabaja en nuestro ámbito le parece aún más extraña porque, recordemos, la ministra del Deporte tuvo un caso de doping positivo en el ejercicio de su práctica deportiva, lo que no significa un cuestionamiento en absoluto para su nombramiento. Lo que es que parece que en el caso de la ministra del Deporte todo es objeto de cuestionamiento. Pero ¿se contradice o no se contradice con este proyecto de ley una actuación concreta del gobierno con esta propuesta legal? Yo veo demasiadas contradicciones. Yo veo demasiadas contradicciones en esto y veo poco. Bueno, Rodrigo lo dijo, hay poco. Cuando no se plantea realmente qué es lo que se quiere lograr con esto, las cosas no tienen mucho sentido y en algún minuto esas inconsistencias emergen. Sí, ni se me había ocurrido lo de la ministra del Deporte, pero es evidente. O sea, tiene una ministra que... a mí no me gusta porque no quiero como enjuiciarla a ella. Yo siento que ella sufrió un castigo, ya como que pagó, entre comillas, y me parece que está bien. Y yo al menos soy de las personas que creen que en principio nunca dejaría a alguien afuera de una actividad pública porque tiene un consumo y si me interesa realmente el tema me preocuparía a esa persona, ayudarla, me gustaría ver qué tan obstaculizador es para la función y en base a eso decidir, pero no cortaría a nadie de plano simplemente porque tiene un consumo, porque entre otras cosas me parece hipócrita porque el consumo de alcohol, por ejemplo, es tanto más perjudicial que muchas otras cosas. Entonces, me parece que una vara hipócrita, digamos. Es que tú puedes llegar a esas conclusiones cuando tienes claro el objetivo. Claro. Si el objetivo es solamente el mal uso de determinados productos para el rendimiento deportivo, el énfasis, la duración, la profundidad y el carácter de esa sanción es claramente determinable a partir del objetivo que tú quieres lograr. Pero vuelvo a lo mismo. Aquí parece que no fuera eso lo que sucede, sino que aquí se quiso reaccionar proactivamente o mostrarse muy proactivo y tratar de, por la vía, por ejemplo, del proyecto de ley, bajar la intensidad de los cuestionamientos respecto al cómo se actúa en este como dicen caso. Eso es salir corriendo para adelante. Salir corriendo para adelante. La tuya y dos más. Sí. Estamos junto a Macarena Cornejo, a Rodrigo Sandoval y a Pablo Carbacho hablando esta mañana de temas valóricos. Vamos a seguir con el tema en el segundo bloque. ¿Con temas valóricos? Sí. O de moral, dices tú. Están de vuelta, parece. Carga el tema valórico. El término valórico me carga. ¿Te carga el término valórico? Sí. Sí, porque le da una connotación que es mucho más compleja que lo mero valórico, como si fuera lo único que se cuestiona es si algo es correcto o incorrecto. Cuando en realidad aquí concluyen, por ejemplo, en el tema de la droga, cuestiones médicas, biológicas, sociales, educativas, históricas, etcétera. Entonces, como que le damos un carácter ético a una cuestión que sus dimensiones son mucho más ramificadas que porque solamente ese juicio. Te quiero anticipar que te voy a preguntar por el caso de Bernarda Vera a vuelta de la pausa. Problema. Sin duda que vamos a hablar de eso. Te imaginas.
Claro y Netflix se unieron para darte la mejor entretención. Ahora que Netflix está incluido en los planes de Claro, ahorra y disfruta grandes contenidos pagando en una sola boleta. Disfruta con Claro y el respaldo de su red de fibra de Arica a Punta Arenas. Claro por ti, cada día mejor. En invierno hay dos tipos de personas, las que se ponen una frazada más, las que prenden la estufa y aquellos que aprovechan la oferta del costillar extra con malaya a 5.198 pesos el kilo con el IVA incluido del carnicero. En la región metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y el Maule. El carnicero son maestros en carnes. Y Locker Medical de Malete, que es una solución creada para que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en centros de salud de forma segura y privada. Porque cuando se trata de salud, la tecnología debe estar al servicio de las personas. Conoce más de este servicio en maletec.cl. queremos darle la bienvenida a los empresarios a una nueva era de empresas que son más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Evoluciona con Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica. Información que conocimos el día de ayer, más de 50 años después de que su nombre fuera incorporado en el listado oficial de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Un examen de ADN confirmó que una mujer localizada en Argentina es efectivamente Bernarda Rosalba Vera Contardo. Y esto genera obviamente una sorpresa, problemática y también reacciones políticas, porque Republicanos está pidiendo crear una comisión investigadora por este caso y también desde la UDI están pidiendo explicaciones con respecto a los beneficios que recibió también su familia, producto de que ella se encontraba en esta lista de detenidos desaparecidos. Rodrigo Sandoval, ¿tus impresiones con respecto a este caso? Yo creo que el caso tiene el peso que tiene el caso. Me refiero, se trata de una persona que parece que yo alguna vez escuché alguna declaración en la cual por alguna razón creo que ella ni siquiera sabía que estaba siendo buscada, no tengo idea, pero parece que estaba recibiendo algún beneficio alguien en su nombre. No es que ella, entiendo yo, no recuerdo bien el caso, pero entiendo que ella no estaba recibiendo dinero, sino que alguien lo estaba recibiendo en cuanto familiar de esta persona. Claro. Y lo que alguna vez escuché fue también que esta persona nunca supo que alguien estaba recibiendo un beneficio como consecuencia de su eventual desaparición. Pero a mí lo que más me preocupa es que esto se sume a la serie de incidentes que terminan haciendo que se venda el sofá de Don Otto. Como aquí, cuando se habló del caso de los niños haitianos, significó un cuestionamiento respecto a la reunificación familiar como motivo migratorio, como en los últimos días el matrimonio como antecedente para obtener un visado, también parece que va a ser objeto de revisión. Que este tipo de episodios no signifique que el gasto que hay en memoria histórica signifique cuestionar que sea un gasto que tiene sentido. Porque hay que recordar que aun cuando haya situaciones puntuales en las cuales o hay un mal uso o hay una mala información, hay cosas que hay que determinar todavía, sigue siendo un imperativo no solamente moral, sino que incluso hasta civil de parte del Estado el responder por el daño que el Estado chileno cometió respecto a una gran cantidad de personas que fueron torturadas, que fueron asesinadas, que fueron desaparecidas. Y por tanto, lo que no es aceptable es que esto sea aprovechado para echarle carbón a esta política anti-Instituto de Derechos Humanos y en general a toda la inversión que el Estado tiene que hacer en términos de hacerse cargo de sus pecados como Estado, porque aquí el Estado fue el que traicionó el cuidado que tiene que hacer de sus ciudadanos y ese costo es un costo que tenemos que seguir asumiendo más allá de los episodios, que tiene un tema más bien de gestión que del fondo de la institución. En lo concreto, Macarena, la UDI está pidiendo la restitución de los fondos entregados a los familiares de Bernarda Vera y Republicanos piden en el Parlamento una comisión investigadora para acotar los alcances que podría tener el caso. Mira, yo creo acá que lo primero es revisar bien, obviamente, los antecedentes. Entiendo que esto es una causa que es reservada todavía con los antecedentes completos, pero obviamente no puedes pensar que todas y cada una de estas causas son fraudulentas o vas a seguir encontrando personas como Bernarda Vera. Obviamente, en el caso de ella puntual, yo estoy de acuerdo con que si tienen que revisar y tienen que solicitar la restitución, obviamente se busque el mecanismo para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque acá estás eventualmente también ante un hecho de fraude al fisco, ¿ya? Entonces, o alguna figura similar, pero me parece que es fraude al fisco. Entonces, obviamente, el Estado tiene que actuar frente a esto, lo que no quiere decir que tomemos, obviamente, cada una de estas causas que pueden ser puntuales como
un hecho generalizado en materia de derechos humanos. Este caso puntual, yo estoy de acuerdo si obviamente los parlamentarios del Partido Republicano quieren hacer una comisión investigadora, creo que están en todo su derecho, es parte de la labor legislativa y de las facultades que tienen ellos para poder avanzar. Y en el caso de la UDI, obviamente que soliciten la restitución de los fondos, pero obviamente esto no pasa, la restitución de los fondos no pasa por lo que busquen los diputados o los senadores respecto a esto, sino más bien en base a una investigación que pueda realizar el Estado en contra, obviamente, de Bernarda Vega. Vera. Y este caso, pero bajo ningún punto de vista, obviamente, esto maximizarlo como que es un hecho que está en todas partes, sino más bien son hechos aislados y obviamente hay que tomarlo con el peso que eso corresponde y bajo ningún punto de vista tomarlo como algo que es generalizado en materia de derechos humanos. Uh-huh. Pablo Carbacho. Sí, yo creo que tenemos más o menos acuerdo en que esto es un caso puntual y que amerita o es razonable que sea revisado, porque incluso uno podría pensar que Bernarda se fue, que logró cruzar, me entiendo que en algún minuto logra cruzar Argentina, hizo su vía y hubo y tengo la duda, pero puede que haya habido una total desconexión con los familiares que quedaron acá, o sea, el caso puede terminar en uno u otro sentido, no necesariamente es fraudulento, eso es lo que quiero decir, pero me parece bien que este caso se analice, se vea y se tomen las medidas. Lo que no puede pasar es poner en duda, o que esto sirva como excusa para poner en duda todos los procesos democráticos de nuestra transición, las comisiones de verdad que hemos tenido, poner en duda los detenidos desaparecidos, los torturados. Eso no puede ocurrir. Y creo que esto está dando pie desde algún sector de la más extrema derecha, o sea, básicamente los republicanos y los nacional libertarios, para que esto sí ocurra. Y eso me parecería inaceptable porque eso es retroceder en consensos básicos que hemos tenido y logrado como sociedad y que me parece que es importante mantener. Así que creo que no da para... Tampoco creo que el tema dé para mucho más, porque siento que esto es una cuestión que se tiene que, obviamente, que mirar. Es una anomalía de un sistema que está totalmente... digamos, basado en la evidencia, en la realidad de lo que ocurrió en Chile, y eso se tiene que seguir respetando por respeto a las víctimas y a sus familiares. Porque además... Debería ser punible, ¿o no? O sea, ¿debería ser sancionable desde el punto de vista legal? Es que si hubo un fraude, depende. O sea, si es que yo creo que eso va a indicar mucho la investigación que ocurrió ahí, pero... Yo creo que la respuesta está en el dolo. Porque es que aquí hay que entender, lo que es que en Chile hemos hablado poco de lo que significa la vida de las personas que se vieron expuestas a persecución. El hecho de que, porque todos nosotros funcionamos en una normalidad que significa un Estado que nos protege. Pero en algún momento en este país, ese Estado que debería protegerte te persiguió. Persiguió a tu familia, tú veías que desaparecía gente cercana y tenías miedo por hacerlo. Yo te voy a contar una anécdota. Yo tengo un tío que está exiliado y que participó en alguna de las manifestaciones contra Pinochet en Londres. Te estoy hablando del año, no recuerdo ya de qué año, 2000... X. 2001 debe ser, 2000. Más claro. Sí, principios de los 2000. 2000, por ahí antes del lago, ¿no? Bueno, el tema es que cuando fue a protestar, él... o escondía su cara, porque le daba miedo que lo reconocieran, porque le podía pasar algo. Lo que quiero decir es, no es extraño que una persona que huye de un país trate de desconectarse completamente de si es buscado o no es buscado, de desaparecer. Por lo tanto, no digo que sea el caso, pero las hipótesis que pueden existir y que pueden justificar o explicar por qué esta persona se desconectó y por qué su familia no supo nada de ella, no son pocas. Entonces, insisto, se trata de un caso puntual que hay que revisar en su mérito y que hay que investigar, y que eventualmente yo estoy de acuerdo con lo que se dice acá sobre que si se establece que hay un fraude, que haya, pero para eso tiene que haber un dolo, es decir, tiene que haber una intención directa de provocar ese resultado. No es lo que hasta el momento se ha logrado probar,
Pero insisto, yo creo que esto lo que no puede hacer es, no vamos a esperar cómo está el nivel de las cosas, que la UDI o los distintos actores lleven ascuas a su sardina y todos traten de aprovechar su momento en esto y ir contra la institucionalidad de derechos humanos y todo lo que se quiera. No seamos ingenuos. Pero para quienes tenemos la intención de tener un raciocinio más correcto en este tipo de cosas, hay que medir los temas en su real dimensión, y eso significa entender que es un caso específico y que la institución sigue siendo completamente legítima. Pero por este tipo de casos, Macarena, ¿se pueden poner en duda otros beneficios, por ejemplo, que se han establecido, otros reconocimientos que se han establecido por casos derivados de violación a los derechos humanos durante la dictadura? Mira, yo creo que la discusión puede dar para mucho, porque obviamente cuando ocurren este tipo de casos siempre van a haber... la clase política en general se puede aprovechar de distintas situaciones, y esto de izquierda y derecha, no lo quiero llevar solamente como al área en este punto, o sea, en esto puntual a la derecha, pero siempre va a tener personajes políticos que pueden hacer obviamente gárgaras con ciertas cosas. Yo creo que esto se tiene que ver caso a caso. Obviamente no voy a meter a todos en el mismo saco porque no corresponde, porque acá todos sabemos lo que ocurrió. Y si esto lleva a que quizás encuentren algún otro caso, bueno, ese próximo caso también se tiene que ver en su debido mérito. Uh-huh. Y obviamente estas son causas que yo creo además que ensucian obviamente todo lo ocurrido, porque finalmente si tú tienes una causa y se va a abrir a investigar las otras, que puede ser, porque me parece también responsable de parte del Estado, que pueda revisar estas causas con el Poder Judicial y hagan obviamente toda la labor que tienen que hacer para revisar si es que efectivamente van a pedir la restitución, si es que hay dolo, si es que hay un delito eventual. Pero eso yo creo que avanza en la dirección correcta del revisar, pero en el caso a caso. Obviamente esto no abre la puerta para... negar todo lo ocurrido y negar obviamente todos los casos y las familias que son beneficiarias de beneficios del Estado por lo ocurrido con sus familiares. Pablo, nos queda un par de minutos, pero a propósito de esta batalla cultural, lo que se ha llamado la revisión de casos que dice en relación con la campaña que llevó a José Antonio Kast a la presidencia, está el tema del proyecto Escucha su Corazón, hay un proyecto del Partido Republicano que busca sancionar con cárcel la venta de productos abortivos, sí. Donde se dice que va a correr por un sendero parlamentario y no desde la moneda. Es decir, que esta confrontación, que esta batalla por imponer ciertas ideas no va a tener respaldo del Ejecutivo. ¿Te parece que se va a librar esa batalla en los próximos meses o no? Bueno, está por verse qué tanto apoyo le va a dar el gobierno a estas iniciativas. Lo que yo al menos nunca pensé es que el tema valórico en un gobierno como este no iba a estar presente. Me parecía ingenuo pensarlo, fue una estrategia de campaña. Siento que el mundo, digamos, los medios de comunicación fueron muy condescendientes con Kast al no apretarlo, al no preguntarle. Él puso la regla. Yo no hablo de temas valóricos y me parece que eso es una regla que un candidato no puede poner o que la prensa no puede dejar que alguien ponga, porque era evidente que esto iba a salir. Y como está ocupando esta estrategia bueno, muchas veces que cuando tiene que hablar de cosas difíciles que no le convienen, que van en contra de lo que han dicho que iban a hacer, mandan a los parlamentarios. Entonces yo no dudo que acá hay una subterránea coordinación para que estos temas salgan a la luz. Pero lo que estamos viendo es que los temas valóricos que no iban a ser parte de este gobierno van de a poco saliendo cada día más por distintas, se están como lando como por un cemento trizado y van a terminar rompiendo ese dique. Yo creo que esto va a seguir siendo tema, y no me cabe duda, de discusión, porque este es un gobierno, además que esta idea de lo valórico, como que la seguridad no fuera valórica, la economía no fuera valórica, finalmente todo es un tema valórico, y los temas terminan llegando, y me parece que lo estamos viendo hoy día. ¿Macarena?
Yo lo primero es que no había tenido la oportunidad de hablar de este proyecto. Estoy bastante molesta, la verdad, con el proyecto en general. Creo que es una estupidez el proyecto presentado por el diputado Urruti Coetxea. Me parece cruel. Me parece que si tú quieres avanzar en este tipo de medidas, yo preferiría que fueras de frente con el proyecto y no que presentaras un proyecto de ley diciendo como la persona puede libremente escoger si es que sí o si es que no, pero acto seguido no te realizo el aborto. O sea, a mí me parece pero una brutalidad de proyecto. Cruel por sobre todo, porque acá no solamente se ve, o sea, son las 3 causales, que las 3 causales de por sí me parecen terribles y cualquier mujer que pase por cualquiera de ellas es una situación que no puede ser más desagradable. Entonces, que tengamos un diputado que se preocupa de presentar este tipo de proyectos y no de legislar cosas que son importantes y cosas que realmente a las personas los beneficien, me parece de un egoísmo tremendo. No comparto bajo ningún punto de vista este proyecto, espero que no avancemos jamás en eso. Nosotros ya tenemos 3 causales, yo creo que la discusión no debería ser si las disminuimos o si retrocedemos obviamente en esto. Y me parece bien que el Ejecutivo no quiera patrocinar este tipo de proyectos. Me imagino que van a seguir presentando, porque ya abrieron la puerta, obviamente, y yo creo que van a seguir presentando este tipo de iniciativas parlamentarias, pero estoy segura que la gran mayoría de los parlamentarios, tanto de izquierda como de derecha, no van a apoyar este tipo de medidas. Así que eso es lo primero, y yo de acuerdo con que el Ejecutivo no siga avanzando y no le dé obviamente cabida a estas ridiculeces que a veces presentan los diputados. Rodrigo Sandoval, brevemente. A mí me parece importante lo que advierte Pablo respecto a que la forma en la cual el gobierno aprueba o no aprueba, o apoya o no apoya determinados proyectos de ley, no es solamente lo que el vocero ministro del Interior señale explícitamente, sino también la forma en la cual el gobierno está articulando una serie de medios de presión o medios de acción que no son solamente los evidentes. Aquí no, el gobierno hoy día no está operando solamente a través de lo que institucionalmente plantea, sino que también, por ejemplo, a través de programas de televisión que están operando, aun cuando son particulares, en instalaciones públicas como Televisión Nacional, y que promueven un determinado debate en un determinado plano, que lo que hace es correr la estaca para dar racionalidad a las verdaderas reformas que quieren imponer, porque el ruido que hace este proyecto de ley, que es un proyecto de ley grotesco, nosotros con mi mujer tuvimos una pérdida. Nosotros sí escuchamos el corazoncito, se lo digo a los infelices que apoyan este tipo de iniciativas. Y no es ninguna experiencia agradable el primero escuchar un corazón y después dejar de sentirlo. Entonces, el incorporar ese ejercicio como un dispositivo para articular un proyecto de ley me parece que es perverso y que está incluso en el tono de la grotesca fiesta aquella en la cual se filmó, porque estamos hablando de un nivel cultural en el cual se habla de un desprecio a la vida, de un desprecio a la persona, en que el latido de una persona, como ellos le llaman al ente que está por nacer, es un instrumento para validar una política. Fíjate lo absurdo que es. Entonces, quienes supuestamente defienden la vida, la dignidad de las personas, son precisamente las que la están instrumentalizando. Entonces, este tipo de cosas yo no creo, de verdad me cuesta creer que una persona con cierta capacidad racional de verdad crea que este es un proyecto viable. Yo lo que creo es que son proyectos que están planteados para correr la estaca y para abrir, por ejemplo, en este caso, otros debates sobre el aborto que se ven más normales cuando existe este tipo de proyectos. Entonces, es súper importante que los que tenemos este espacio para discutir y los que les importa hablar las cosas con cierta racionalidad, estemos atentos a las estrategias de comunicación y de persuasión que se están ocupando para ciertos temas, como yo creo que ocurre en este caso. Como siempre, muchas gracias a todos, a Pablo Carbacho, a la Macarena Cornejo, a Rodrigo Sandoval por estar hoy con nosotros y por, como siempre, la altura del debate. Muchas gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Esto fue País ADN, con Aldous Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.